Un abrazo fraternal a los queridos hermanos mexicanos y a todas las Américas. Hoy voy a sacar un tema que me parece interesante, porque hay gente que me ha dicho que hay gente mexicana que odia a España, desprecia a España o cosas así, que hay personas que lo comentan. Yo quiero comentaros, hermanos mexicanos, que quien invadió las Américas fue la corona española que financió la invasión de las Américas, y que el pueblo, como dice López Obrador, nace virgen, no nace siendo un maligno, una mala persona, sino que son los mandatarios, los tiranos, los dictadores, los que a veces arrastran a los pueblos a las guerras y todo lo demás. El pueblo mexicano ha sufrido mucho, mucho. En eso estamos iguales. El pueblo español también ha sufrido mucho. Y de todo el saqueo que hicieron los mandados por la corona, los mandados a invadir México y otros países sudamericanos y norteamericanos, al pueblo español jamás le llegó ninguna riqueza procedente del saqueo o del pillaje que los distintos invasores de México y de las Américas, el oro, la plata, lo que pudieran traer hacia España, jamás le llegó al pueblo. El pueblo español lleva siglos padeciendo en épocas pasadas la esclavitud, en épocas pasadas el hambre, la miseria, y lo que, digamos, los invasores de México jamás le cayó nada al pueblo español. El pueblo español lleva siglos sufriendo. No hemos tenido épocas. Fijaros, por ejemplo, la única vez que tuvo un pequeño espacio de libertad fue cuando en el año 36 ganó el Frente Popular. Y ya viste qué pasó. Un golpe de Estado, y lo que pasó, que nos invadieron. ¿Y quién nos invadió? Nos invadieron las tropas de Adolf Hitler, las tropas de Mussolini, los mercenarios reclutados en África, en Marruecos y en más países africanos, nos invadieron y nos metieron después de 3 años. El pueblo español heroicamente aguantó 3 años al fascismo y al nazismo internacional. 3 años les costó tomar España, porque el pueblo se defendió como gato panza arriba. Y nos pusieron 40 años de dictadura. Y fijaros, los que huyeron de España hacia Francia, hacia Portugal y sobre todo hacia México, donde siempre se ha dicho que México acogió a los españoles con cariño, con aplausos. O sea, tuvieron un tratamiento del pueblo mexicano entrañable. Y los que huyeron hacia Europa les cogió
la Segunda Guerra Mundial. Y fijaros, combatieron como los primeros. Según dicen, cuando aviones americanos tiraban metralletas y armas para armar a la resistencia, eran los españoles que habían combatido contra el fascismo en España, los que salían a coger las metralletas y a pelear contra el nazismo en Francia y en toda Europa. Y fueron tanques republicanos con nombres de Guadalajara los que entraron a liberar París, creyendo que cuando liberaran París y liberaran Europa, liberarían España. Pero los gobiernos inglés, francés e italiano y algunos más nos dejaron ahí, habiendo combatido como los primeros contra el fascismo, nos dejaron en un culo de saco 40 años. 40 años que ha sido como una pesadilla. Y ahora, aunque os parezca mentira, estamos todavía en la convalescencia. Todavía tenemos rebotes de aquel genocidio. Por eso, españoles y mexicanos somos hermanos. Tenemos los mismos sufrimientos. Son los tiranos, los de arriba, los que maltratan a los pueblos. El pueblo nace bueno. Todos los pueblos son buenos. Pero los malos gobernantes hacen esto. Vosotros tenéis más suerte que nosotros. Tenéis, fijaros, habéis conseguido que por las benditas redes sociales hayáis nivelado ya y sobrepasado a los medios que vosotros llamáis chayoteros, que son los mercenarios y francotiradores del neoliberalismo, que es el equivalente al fascismo. Vosotros vais por delante de nosotros, los españoles. Ya veis, ya conseguís que todas las mentiras, los bulos y las noticias fabricadas que hacen los poderes que han comprado todos los medios, vosotros ya los vencéis, les ganáis, no hacen efecto. En España estamos más atrasados en eso. Tenéis la ventaja de que sois un pueblo muy culto, tenéis una historia milenaria que eso pesa. Y luego tenéis personajes del pasado, tenéis a Emiliano Zapata, Pancho Villa, Morelos, o sea, tenéis Madero, tenéis una cantidad de referencias que aquí no tenemos nada de esto. Pero es que además os ha caído un presidente que es la envidia del mundo. Una persona con un talento descomunal, con un talento y una sensibilidad, vamos, que lo tenéis todo delante. Tenéis mayoría en el Parlamento y podéis ser la guía del mundo. Pues mirad, aquí en eso estamos más atrasados. Fijaros la que nos están haciendo con la corriente, con la electricidad. Nos tienen asfixiados. Somos el país con la energía más cara del mundo. ¿Os imagináis? Iberdrola, Naturgy, o sea, eso es gente, porque aquí lo han privatizado todo. Vosotros aún tenéis la esperanza de que dentro de poco va a haber una pequeña reforma y el Estado va a controlar la energía. ¿Cómo puede poner la energía en manos privadas? Es que es una aberración. Pues vosotros tenéis esta gran ventaja,
disfrutarla y pelearla y cuidar a vuestro presidente. Ahora os voy a enfocar vuestra suerte. Tenéis una suerte entrañable. Tenéis un presidente que es, yo diría que es poeta, que es filósofo, con un talento impresionante y con una fuerza. Dice las cosas suavemente, pero lo que dice. Ahora os lo voy a enfocar a vuestro presidente, que es la envidia del mundo, para que en España también vayan conociendo a este gran presidente que tenéis. Lo voy a enfocar. Amigas, amigos, fui de los primeros en sostener que el principal problema de México era la corrupción y ahora no tengo la menor duda. La peste de la corrupción originó la crisis de México. Por eso me he propuesto erradicarla por completo y estoy convencido de que en estos tiempos, más que en otros, transformar es moralizar. Este gobierno no será recordado por corrupto. Nuestro principal legado será purificar la vida pública de México. Y estamos avanzando. No hemos emprendido persecuciones facciosas ni venganzas políticas, pero tampoco encubrimos a nadie ni permitimos la impunidad. Ya se acabó la robadera de los de arriba, pero todavía falta desterrar por completo el bandidaje oficial. La austeridad republicana es una realidad, son hechos, no palabras. Ya no hay lujos en el gobierno y todo lo que se ahorra se destina a conseguir el bienestar del pueblo. Según cálculos oficiales, por no permitir la corrupción y por hacer un gobierno austero, hemos podido ahorrar durante nuestra administración alrededor de 560,000 millones de pesos. No es para presumir, pero en el peor momento contamos con el mejor gobierno. Estamos enfrentando dos crisis al mismo tiempo, la sanitaria y la económica, y vamos saliendo adelante. La pandemia no es un asunto político, sino de salud pública. Por eso he confiado las decisiones en esta materia a un equipo de profesionales con gran experiencia y capacidad. El coronavirus nos ha dejado dolor, tristeza y penurias, pero también ha fortalecido el amor en las familias, ha demostrado el humanismo y la entrega de los trabajadores de la salud y ha resaltado la conocida fraternidad de nuestro pueblo. Es indudable que saldremos de la pandemia con un mejor sistema de salud. Recibimos el gobierno con 401 hospitales abandonados, saqueados o a medio construir, y con un déficit de más de 200,000 profesionales
de la medicina. En pocos meses hemos reconvertido, con el apoyo de los gobiernos estatales, de la Secretaría de Marina y de la Secretaría de la Defensa, 969 hospitales para atender pacientes con COVID-19. Se han instalado 32.203 camas y 10.612 con ventiladores. Asimismo, se han contratado 47,000 médicos generales, especialistas, enfermeras y otros trabajadores de la salud. Propusimos ante la ONU y se aprobó casi por unanimidad una iniciativa para que los medicamentos y las vacunas tengan carácter no lucrativo. México participa en los principales esfuerzos internacionales para desarrollar una vacuna contra el COVID-19. De manera específica destaco el compromiso que hicimos con la Universidad de Oxford, con el laboratorio AstraZeneca, con la Fundación Carlos Slim y con el gobierno de Argentina. Esperamos que ese acuerdo dé resultados desde noviembre y que podamos empezar a aplicar la vacuna a más tardar a principios del año próximo de manera universal y gratuita. La emergencia sanitaria mundial vivida este año ha planteado problemas muy graves para todos los países y nos obligará a todos a repensar y a cambiar muchas cosas. Además del tremendo dolor que ha causado la pandemia, ha quedado comprobado que sus efectos son más graves si padecemos de hipertensión, de obesidad, de diabetes. Por eso debemos cuidar nuestra alimentación y no consumir productos chatarra con excesos de azúcares, sales y químicos. Por nuestra salud debemos practicar el ejercicio y el deporte para fortalecer nuestro sistema inmune y bajar de peso. Estamos enfrentando la crisis económica provocada por la pandemia con una fórmula distinta, peculiar, heterodoxa, diría única en el mundo. Ahora, todos los apoyos y créditos se entregan de manera directa para reactivar la economía de abajo hacia arriba. No se da prioridad a las grandes empresas y bancos. Ahora, por el bien de todos, primero se rescata al pueblo. Es motivo de orgullo poder decir que en 7 de cada 10 familias está llegando cuando menos un beneficio o algo del presupuesto público que es dinero de todos. Además, para tranquilidad de nuestra conciencia y felicidad de todas y de todos, el 100% de las comunidades indígenas y de los más pobres del campo y de la ciudad se benefician con al menos uno de los programas sociales. Aquí recuerdo lo que sostenía Adam Smith, que bien podría constituir uno de los fundamentos de la economía moral que estamos aplicando. Decía, por más egoísta que quiera suponerse al hombre, evidentemente hay algunos elementos en su naturaleza que lo hacen interesarse en la suerte de los otros, de tal modo que la felicidad de estos le es necesaria, aunque de ello nada obtenga, a no ser el placer, agregaría el inmenso placer de presenciarla. En otras palabras, la alegría ajena es nuestra propia dicha. No obstante,
nos han reprochado que no emprendimos un rescate económico elitista para atenuar los efectos de la pandemia. Pero es un timbre de orgullo poder decir que ayudamos por medio de los programas sociales a 23 millones de familias. Imagínense cuántos adultos mayores han podido observar la reclusión sanitaria por contar con el derecho a recibir una pensión, así sea modesta. Ya se reformó el artículo 4º constitucional para convertir los apoyos destinados a los adultos mayores y a niñas y niños con discapacidad, así como el otorgamiento de becas a estudiantes de familias pobres y la atención médica y los medicamentos gratuitos, en derechos sociales prioritarios y obligatorios. De ahora en adelante el gobierno deberá cumplir con este mandato, sea del partido que sea. Este año, debido a la pandemia, los adultos mayores, así como los niños y las niñas con discapacidad, recibieron por anticipado sus pensiones. Solo falta pagar noviembre y diciembre. En 8 meses se han destinado a estos programas 115,000 millones de pesos en beneficio de 9 millones de personas. No es un gasto, sino una inversión. No son dádivas, es justicia. Antes a los jóvenes se les daba la espalda, se les discriminaba. Ahora tienen garantizado el derecho a la educación y al trabajo. Ya no son ninis, como despectivamente se les decía. Ahora son estudiantes becados o aprendices contratados con salario mínimo para que puedan capacitarse y salir adelante. No dejaremos que los jóvenes sean enganchados por la delincuencia. No están solos, con ellos estamos construyendo el futuro. 3 millones de agricultores y pescadores de manera directa se les ayuda con jornales para cultivar sus tierras, se les entrega fertilizantes de manera gratuita y se establecieron precios de garantía para comprar a productores del campo maíz, frijol, arroz, trigo y leche. Es un acto mínimo de justicia, como decía el poeta Carlos Pellicer, que coman los que nos dan de comer. Ahora, como dije, todos los apoyos se entregan de manera directa, sin intermediarios. Para ello, se ha fortalecido el Banco del Bienestar con el propósito de que la gente de las comunidades más apartadas pueda recibir lo que le corresponde sin tener que recorrer largas distancias. En 2021, queridos amigos mexicanos, tenéis el mejor presidente del mundo. Es la esperanza del mundo. Este hombre va a contagiar a muchos presidentes y tenemos que salvar el planeta. Y este hombre es la clave. Cuidarlo y ayudarlo. Hasta la próxima.